Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Vinculario. Yo soy Rino Rajlewski y pues ya sabes que esta conversación es compartida, que aquí nos gusta platicar. Hoy vamos a hablar de un tema que nos parece muy importante porque de pronto nos agarran una etapa de la vida en donde quizá eh, las voces del coro nos dicen unas cosas y nosotras pensamos otras, no lo sé. Ahorita Luis nos va a dar el título porque decidí hacer la emoción hoy, Luis, perdón. No, no tengo ningún No, problema. Creo que de vez en cuando el suspenso viene bien a Vinculario. gracias, Luis, por tu empatía y comprensión. Recuerda que los teléfonos en cabina son 55 52 62 1300, extensión 1414, 55 52 62 1300 1414, y nos puedes llamar aquí a la cabina o puedes escribirnos un WhatsApp al 55 61 00 7454. 55 61 00 7454. Luis, ahora sí, dinos el rimbombante nombre de este episodio. Yo estoy muy listo porque el rimbombante título de este episodio es ¿Cómo me vinculo con la elección de carrera? Y a mí en lo personal me tiene muy emocionado porque además de que creo que nos vamos a dar un clavado a nuestro pasado, a nuestra trayectoria de vida, Rina y yo, pues en el mejor de los casos vamos a tratar de deconstruir un poco algunas ideas de las que acompañan una elección así, porque para mí con eso empieza, con un montón de ideas que nos han puesto una presión inmensa. Primero de que tenemos que hacerlo en un momento determinado, con un proceso como muy peculiar y que así tiene que ser en todos los casos y que tenemos que comprometernos a algo que haremos el resto de nuestras vidas. Un poco es el planteamiento, no digo que es algo en lo que yo crea, pero creo que es parte de las ideas que nos han enseñado y por eso estoy muy emocionado de hablar de esto. Creo que para mí es algo que urge y es algo que si yo hubiera escuchado hace unos años, creo que me hubiera sido muy útil. Así que esa es la intención de este episodio, cómo me vinculo con la elección de carrera. Sobre todo porque hubiera sido como muy, no refrescante, sino como alivianador, ¿no? Claro. Escuchar que alguna persona adulta te pudiera decir y no pasa nada, ¿no? Si de pronto descubres que quieres cambiar de camino. Porque eso como que, y ahora, como bien dices, Luis, que profundicemos en nuestras propias historias, a mí me pasó que de pronto cuando yo decidí cambiar de carrera, y ahora profundizar un poco más, pero cuando decidí, era como que la sensación era como de, ¡ah! Qué susto, ¿cómo? Pero tienes que decidirlo rápido y cómo se te ocurre y cómo te atreves. Y entonces la siguiente ronda la haces con la misma angustia o más que la primera, Claro. porque ahora tienes menos rango de equivocarte. Y ahorita que hablabas de lo que nos decían las personas adultas a Sí. nuestro alrededor, a mí me parece que en este contexto en el que te han puesto, a ver, en cada caso es distinto, pero digamos que entre los 17 y los 18, cuando estás antes de irte a la universidad, teniendo que tomar esta decisión, entonces en este contexto de presión, lo que sucede, o al menos lo que he visto en muchos casos de la gente con la que trabajo o mi propia historia, es que llegan un montón de personas con más años que tú, entonces que de alguna manera tú asumes, no, pues ha vivido más, tiene cierta experiencia, tendría algo de razón lo que dice, ¿no? Eh, Llegan personas a contarte cosas sobre ti o a explicarte quién eres y dónde te va a ir bien y qué te conviene. Y entonces hay un montón de gente experta en tu vida que te dice, tú eres bueno para tal cosa, tú eres súper hábil para tal tema, tú siempre te has destacado como una persona muy capaz en tal área y entonces por ahí te tienes que ir. Es en el mejor de los casos, porque también hay quien lo que dice es, ¿cómo crees que vas a estudiar eso si te chocan los números y eres pésimo para las matemáticas? Claro, Dibujas horrible, ¿cómo que vas a estudiar diseño? y ¿No? también me llevas a otra capa de esa conversación, es cómo crees que vas a estudiar eso si te vas a morir de hambre, Así. que es una que yo escuché varias veces, ¿no? Como antes de llegar a lo que terminé estudiando en la licenciatura, sí tuve esta conversación como de, no, ¿cómo que vas a querer estudiar psicología? Por ejemplo, en ese momento, porque además yo estaba en un contexto muy particular en el que de pronto no había mucha referencia de personas que fueran exitosas en esa carrera, ¿no? Y en ese momento es algo que me detuvo para estudiar esa licenciatura y no lo hice. Eh, pero es interesante cómo además cada quien habla, las personas adultas a tu alrededor hablan desde su propia historia, ¿no? Como
un poco el en qué espacios laborales se han desarrollado, dónde les ha ido bien, dónde les ha ido mal, cómo se relacionan con el dinero, qué tan importante lo ven en la vida, quién ve más importante el tiempo de calidad, quién ve la idea de una familia, quién no. Como que también cada quien habla desde sus prioridades y desde sus valores, y eso está bien, pero en ese momento es complicado verlo, creo. Y sobre todo que como que a nadie nos toca vivir el mismo mundo, es decir, a ninguna generación, voy a decirlo entrecomillado, nos toca vivir el mismo mundo. Como que lo pienso ahora mucho con las personas adolescentes con las que platico, que pues la realidad de estas personas es muy distinta a la realidad que me tocó a mí Claro. cuando me enfrenté como a salir al mundo laboral. Y pienso que también la presión de la decisión no empieza justo antes de la universidad, empieza mucho antes, es decir, empieza cuando los niños les preguntamos qué quieres ser cuando seas grande, pero ya en la secundaria alta, como que ya empieza, ¿no? Así como al final de la secundaria ya empezamos con, ¿y qué vas a estudiar? ¿Qué área? ¿No? Yo tengo una sobrina que justo ahorita está decidiendo qué área va a estudiar. Y entonces son muchas conversaciones porque es como, ¿qué escojo, no? O sea, Claro, me voy a donde van todos mis cuates porque es mi último año de la prepa, o lo que me va a dar las herramientas para la carrera que quiero estudiar. Y es muy difícil tomar esa decisión cuando, o sea, como que, ¿cómo ponderas? y desde el mundo de las personas adultas, muchas veces como que se minimiza la trascendencia de ese dilema, ¿no? Como Ujú. sí se vive como un dilema en ese momento. O sea, el sentido de pertenencia es importantísimo siempre en el ser humano, pero en ese momento de vida es importante. Y no solo desde una visión adultocentrista de, ay, es que las personas adolescentes no ven más allá y Ujú. solo les importan sus amigos. Pues sí les importan sus amistades porque les están ayudando a descubrir quiénes son, porque les están creando el primer espacio seguro, en el mejor de los casos, fuera de casa, porque les están demostrando que pueden sobrevivir fuera de casa y que van a poder construir un camino propio. Es importante su círculo de amistades y su sentido de pertenencia. Entonces, sí se vive como un dilema esto de, bueno, mis amistades se van a ir a otro lado, ¿qué voy a hacer? ¿No? Como hay Sí. ahí como una elección entre un desprendimiento de ciertos vínculos por perseguir otro interés, pero ni siquiera me siento 100% a lo mejor seguro de ese interés en ese momento. Sí es un dilema que se vive de una manera compleja. Porque además involucra muchas cosas. Es el cierre de una etapa para abrir otra que Ujú. se siente muy abrumadora. Porque eso, como que, como lo dices, ¿no? Así, ¿por qué a los 17, 18 yo tengo que tener la claridad absoluta de qué quiero hacer el resto de mis días? Como, porque además también hay esta cosa que ninguna carrera que escoja nadie Ujú. es lo que pensaste que es. O sea, como que cuando le entras y ya empiezas a estudiarla, te das cuenta que puede ser muy diferente a lo que tú pensaste, porque además hay una variedad de carreras muy grande, que tampoco ni sabes bien que existen, y Ujú. cuando las lees o ves, tampoco sabes si eso no es. Y de pronto, vaya, todo esto es para decir, y está bien, o sea, puedes descubrir que no te gusta, y creo que esta conversación, como que pienso en, si nos estás escuchando, como que pienso en, ya sea que estés por tomar esa decisión, que ya la hayas tomado y te estés cuestionando si estás en donde quieres estar, o sea, ¿no? Como, o estudiando lo que quieres estudiar, o si ya acabaste de estudiar y no te gustó lo que estudiaste, si podrías cambiar de rumbo, si a lo que te dedicas no te gusta y tienes la posibilidad de dedicarte a otra cosa. Es decir, como que hay un mar de posibilidades que sí existen que nadie menciona como tan claramente, que de pronto pues sí hay opciones, ¿no? Yo me acuerdo que yo empecé estudiando comunicaciones porque no sabía bien para dónde, o sea, es decir, yo quería hacer teatro, en ese momento de mi vida yo ya sabía que quería dedicarme al teatro, pero no quería ser actriz y no había para estudiar, quería dirigir y no había para estudiar dirección, y de pronto me topo con el predicamento de decir, ¿y qué hago, no? Como, y siempre me gustó como la diplomacia, siempre me gustó, y siempre fui la presidenta de la Sociedad de Alumnos Primaria, Secundaria y Prepa, y en los modelos de Naciones Unidas, Te y imagino perfecto. esa era era otra de mis pasiones. Y entonces como que dije, bueno, y la radio, la tele, pues el teatro, todo eso, pues también me llamaba la atención. Entonces dije, bueno, pues comunicación. Y estudié un semestre y dije, pero no sé si esto quiero estudiar de lleno, ¿no? Como que no, quizá no. Y, y me di de baja y decidí cambiar de carrera, y fue con muchísimo estrés porque además se genera como una sensación de fracaso. O sea, como que las voces lo que te dicen es, pues algo hiciste mal, o sea, como, ¿cómo escogiste mal? Pues sí, nomás tengo 18 y quizá no sabía bien y me sigo descubriendo a mí misma. Claro, y ese proceso es completamente natural, aceptable, válido. Todas las personas cambiamos. Yo, o sea, pienso
en el momento en que yo tomé la decisión de la licenciatura que estudié y digo la licenciatura porque, bueno, tomé decisiones posteriores de en qué direcciones me fui después de una licenciatura, ¿no? Y esas son otras decisiones y otro punto de decisión. Pero antes de elegir como esa primera carrera, pues si yo pienso en la versión de mí que tomó esa decisión, es una versión completamente distinta. Yo no soy el Luis que era en ese momento. Y la realidad que hoy quiero vivir, la carrera que hoy quiero tener, el tipo de vida que quiero tener, es muy diferente al que yo en ese momento creí que quería. Y eso está bien porque no tenía la información con la que cuento hoy. Y nada, creo importante decir que esto que estamos diciendo Rina y yo no es con el ánimo de decir nadie elija carrera, ya rebélense al sistema y no elijan ninguna carrera y tómense 4 años en decidir. Si lo tienen que hacer, tampoco creo que es catastrófico. En todos los casos depende de qué manera lo hagas, si hay formas cuidadosas y no cuidadosas de hacerlo. Pero la invitación un poco es a bajar las tensiones y entender que hay un margen de hay un margen de error. Hay una posibilidad de que después yo quiera, de que descubra que no era lo que quería, que después yo quiera cambiar, que después tenga otros intereses. Y no será tiempo perdido porque simplemente habré diseñado y creado mi camino que es muy único y es muy particular y no tiene por qué ser igual al de las demás personas. De mi parte es un poco esta invitación de decir, bueno, hazlo lo mejor que puedas, investiga todo lo que puedas, conócete lo mejor que puedas, acompáñate de quien te tengas que acompañar, ¿no? Hay personas profesionales en este tema, ¿no? Y la orientación vocacional es toda una área y también es algo que, bueno, se puede trabajar en un proceso terapéutico. Agárrate de todos tus recursos, hazlo lo mejor que puedas, pero que sepas que no es una decisión que tiene que ser forzosamente, y lo digo entre comillas, la correcta y con la que te tienes que quedar el resto de tu vida. Está bien si no le diste 100% al clavo, está bien si después tienes que hacer un ajuste, está bien si después complementas lo primero que estudias o cambias de carrera o complementas tus saberes con otros rumbos. El rumbo tú lo vas marcando. Y que yo lo que pienso es que como la opción, en esta cosa de que el rumbo, no esto que dices, el rumbo va cambiando y nada es estático, incluida yo, ¿no? Como constantemente, yo no lo digo, lo que dices, pues yo no soy la reina que era en ese momento que estudió un semestre de comunicación, y que todos mis saberes se van acumulando y se van poniendo en función de, como también eso, como tampoco, nunca es tarde, es decir, no importa si tengo, si mi situación lo permite y el contexto lo permite, bueno, puedo seguir acumulando saberes el resto de mi vida y distintos saberes. Es decir, bueno, vivimos acumulando saberes, pero puedo estudiar más de una carrera si así lo quiero. Puedo estudiar una carrera y una maestría. Puedo estudiar un chorro de cosas. Es decir, como que pensamos que vamos a hacer la licenciatura y es lo que vamos a hacer. Y no sé, yo pienso en una amiga que ya como en su etapa adulta, pues se dio cuenta que la licenciatura que había estudiado no, pues estuvo padre haberla estudiado, pero no era a lo que quería entrarle y se echó otra licenciatura, ¿no? Completa porque para ella era importante hacer primero la licenciatura antes de especializarse, ¿no? Entonces, en esa nueva rama. Y entonces digo, bueno, pues se puede, ¿no? Se puede. Yo empecé estudiando un semestre de comunicación y ahora estoy aquí mezclando ambas cosas, ¿no? De decir, bueno, hay una parte en la parte de la terapia que logré que se conviviera con ese semestre de comunicación estando aquí esta mañana platicando enfrente de este micrófono. Totalmente. Y creo que me remites al poder de las historias. Y pienso en que hay como 2 momentos que me encantaría que podamos compartir un poco de cómo fueron estas historias. El momento de la elección de la carrera, de la elección de la licenciatura, y ya el momento después de terminar digamos que un proceso de estudios, el momento en el que entras al mundo profesional. Y también ahí hay una definición de carrera, porque cualquier campo de estudio es bien amplio. Y entonces Sí. ya que llegas al mundo laboral, ya que empiezas a navegar en esas aguas, ¿no? Y relacionarte con personas, también puedes ir afinando tuercas de en qué dirección realmente te quieres ir o si fue o no lo que esperabas y tal. Creo que son 2 momentos de decisión bien importantes. No sé cómo fueron para ti. Yo, sí, para mí la decisión de carrera fue eso, como que siempre he sido una persona con un abanico de intereses hasta la fecha, con un abanico de intereses muy amplio. Entonces yo siempre sentí que tenía opciones, pero tenía como en ese momento de mi vida mi pulsión muy clara que lo que yo quería hacer era teatro.
y estuve muy cerca como de entrarle a estudiar diseño de escenografía. Y cuando ya iba a aplicar, decidí que, o sea, como que dije, pero yo no quiero ser escenógrafa, ¿no? Yo quiero ser directora. Y entonces, en mi historia, eso, como que sentí que entonces comunicaciones me lo iba a resolver en ese momento. Ujú. Hice ese semestre, me di de baja. Tuve un semestre como para decir, ¿y qué onda? Este, y de pronto yo, y es muy interesante cómo lo planteas, porque yo mm, hice mi carrera en el mundo del teatro muchos años, pero no estudié teatro, ¿no? O sea, estudié otra cosa. Y de pronto estamos hablando que esos saberes son complementarios, porque una cosa alimentaba a la otra invariablemente y hasta la fecha. Es decir, ahora eh, 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 nada, siempre he sido una persona dinámica, entonces siempre está como mi venita teatral que me ha ayudado en un Ujú. montón de cosas y ese es en donde me formé, vamos a decirlo así, mientras he estudiado muchas otras cosas. Y entonces esos múltiples saberes hacen que esas herramientas se complementen desde un lugar muy único, porque mi historia es muy única. Y entonces también creo que me trae a la mesa eso, como que yo estudié algo que de pronto por muchos años no, lo que estudié no es lo que ejercí. Y de pronto ahora decido ejercer desde otro lugar, ¿no? Y que es más común de lo que en ese momento pensamos. Por Esta supuesto. historia de no ejerzo lo que yo estudié, cuando llegamos a la vida adulta, nos damos cuenta que es mucho más común que lo que nos dijeron a los 17, 18, que había que elegir carrera. Y que eso es lo que pasa en realidad, como que, porque no hay un mundo único en donde entonces si estudié esto voy a hacer o sea, a la casilla A o B, sino pues solo es un set de herramientas que adquieres que tú decides cómo implementas y desde qué óptica implementas. ¿Cómo fue para ti? Resuena mucho con tu historia porque además, bueno, para quienes ya nos han conocido a través de los episodios de Vinculario, tanto Rina como yo somos terapeutas que han estudiado más cosas, que han tenido recorridos por diferentes áreas, ¿no? Y yo pienso en todo lo que estudié antes de llegar a la terapia. Son herramientas valiosísimas que a la fecha me sirven y que además hoy, ¿no? En este momento en el que me sigo dedicando como a dos grandes cosas, Ujú. tengo mi consulta y es algo que, o sea, mi consulta privada y es algo que me encanta tener y mi trabajo como terapeuta no lo quisiera dejar, pero tampoco quisiera dejar otra parte de mí que es como me encanta la metáfora que pones, ¿no? Como otra de mis venas, ¿no? Que Ujú. sí me hacen latir muy fuerte, pues es este trabajo en temas de derechos humanos y este trabajo con comunidades que no dejo de hacer y Ujú. entonces yo un día tengo que ir a una escuela a dar una plática y al otro día doy una clase con terapeutas y al otro día pues me quedo solamente a dar mis sesiones de terapia y todo eso me encanta, ¿no? Y todo lo que estudié me fue complementando para poder hacerlas todas, porque creo que así tiene que ser mi Ujú. recorrido. Pero si yo pienso en las razones por las que yo entré a la licenciatura, ninguna de ellas es importante, o muy pocas de ellas hoy son importantes para mí. Yo mis razones profesionales las descubrí dentro de la carrera. Yo Claro. ya estudiando me acerqué al trabajo con comunidades y dije, esto me interesa. Empecé a trabajar en temas de derechos humanos y dije, esto me interesa y esto me gusta y es a lo que siempre me he dedicado. Ujú. Pero por eso lo descubrí hasta que estaba estudiando ya la carrera. No es algo que tenía claro antes. Fue un rumbo que fui descubriendo en ese camino. Porque creo que cuando escoges carrera, bueno, a mí me pasó cuando escogí carrera como que tenía una idea de algo. Y por ejemplo, ahora con esto que dices, sí, o sea, yo lo que pienso, por ejemplo, en mi historia es que mi camino de directora de teatro, vamos a decirlo así, con mi camino de terapeuta, se complementan una con la otra. Porque cuando estoy en un Ujú, ensayo trabajando con actores y actrices, eh, hay mucho del material terapéutico y de las ujú, herramientas que me da mi persona terapeuta para crear estas ficciones con estos personajes, construir los personajes, sus vulnerabilidades, sus emociones, sus vínculos, ujú, cuál es la dinámica en la familia. Por eso la terapia sistémica es tan útil porque pues todas las obras son sobre vínculos, no claro. importa qué género sean. Si es una, no digo que ya esa es otra conversación, pero eh, lo género teatral, quiero Ujú, especificar. Este, y, y por otro lado, creo que también cuando estoy en el espacio terapéutico, en mi consulta privada o dando talleres, pues las herramientas que he adquirido en el teatro también me han regalado un tipo de escucha con un tipo de como bueno, los talleres pues una presencia mucho más escénica, pero cuando estoy en la consulta también creo que hay una visión como muy global, muy periférica que he desarrollado gracias a mi quehacer teatral. Y entonces eso como y ahí entra como el valor de lo multidisciplinario también, ¿no? totalmente de acuerdo con lo que dices y
pensando en utilizar estas, pues pocas, muchas, no sé cuántas, pero estas claridades que pudiéramos llegar a tener hoy después de lo que hemos vivido y pensando en la información con la que contamos, quiero leer una de las preguntas que nos han llegado porque también es importante para mí como no quedarnos en este lugar de, mira, esto es muy difícil y es muy confuso y nadie le da. No, hay personas con mucha suerte que sí resulta que tenían claras sus pasiones desde mucho tiempo y que lo que descubrieron después hacía sentido con las pasiones que conocían desde antes y entonces tienen un camino mucho más como parecido a lo que imaginaron desde hace mucho tiempo y eso también está perfecto. También porque yo sí creo que hay ciertas carreras o ciertas personas que descubren una vocación. Es decir, yo quiero pensar, no voy a generalizar porque seguro no todas las historias apelan a eso, pero lo veo mucho en el mundo del teatro. Es decir, por las características que tiene dedicarse al teatro, es un tema de vocación. Si no tienes vocación, es difícil como permanecer, porque por muchas razones que un día hablaremos del teatro, pero un cirujano, pues yo me parece que es un tema de vocación, como que y si no tienes esa vocación, está bien también, Claro. pero sí creo que entiendo, hay ciertas experiencias que tampoco, Luis y yo porque somos muy saltimbanquis. Claro, y porque, como dice Inquietos. Reina, hemos tenido un abanico un tanto amplio de intereses. Ilse nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué recomendaciones dan para saber cómo elegir una carrera? Las optativas pueden ser de ayuda o viendo tus habilidades y aptitudes. Y como aquí no me atrevo a dar una respuesta como la verdad absoluta ni como la correcta, yo lo que propongo es que hagamos una lluvia de ideas, como con qué información tiene Rina, con qué información cuenta Rina, qué información tengo yo, qué nos ha servido. Yo lo primero que te diría es, yo creo que sí las optativas pueden ser de mucha ayuda porque además es una probadita de qué se siente estudiar un campo, un área. Claro que puede depender de muchas cosas y quién da la clase y tal, pero sí puede haber un poco como esta probadita de qué se siente tener una clase que se enfoque en esto y luego si vas a tener más clases que se enfoquen en eso, puede dar eh, una idea de qué es lo que disfruto y qué es lo que no. Ahora, creo que estudiar algo y trabajar en algo no es lo mismo. Y entonces una idea que a mí se me viene a la mente, una recomendación que yo haría es, conoce cómo se ve el mundo laboral de la carrera que te gusta y conecta con tus valores. Para ti, ¿qué es importante? Pues quizá algún día puede cambiar lo que es importante para ti, pero hoy, pensando en tus valores, en si para ti es importante tener tiempo para ti o para ti es importante tener tiempo para tus relaciones o te es importante construir cierto proyecto de vida que requiere, no sé, cierto capital y por razones como cercanas a ti, eso está siendo importante. Es importante para ti viajar o no viajar, o es importante estar cerca de tu familia o cerca de un espacio, o eres alguien que más bien le gusta y le alimenta el estar por muchos lados. Pensando en tus valores y el estilo de vida que se parezca o que permita tener una vida cercana a tus valores, pensando en tus sueños, en tus esperanzas, en cómo imaginas tu vida, yo te diría así, como, ¿cómo imaginas tu vida? Contrástalo un poco con el mundo laboral en ese campo. El mundo laboral también es muy amplio y muy vasto y hay pienso te puedes trabajar en el sector público, en el sector privado, en el tercer sector, con las organizaciones de la sociedad civil, puedes trabajar por tu cuenta o trabajar como empleado para alguien más, puedes hacerlo de mil y un formas, pero explora un poco como cuáles son las opciones de realidades laborales o profesionales en el campo que te interesa y piensa si eso viene bien para ti. No, voy a dar viene a la mente así una recomendación súper popera, pero nada, el diablo viste la moda que la mayoría de las personas quizá la hemos visto, pues sí me hizo pensar como con estos descubrimientos que las personas llegamos a hacer de, ok, ya estoy aquí, donde se supone que yo quería estar y ya estoy viendo pues de pronto cómo se mueven ciertos mundos, qué cosas se sufren en ciertos espacios, qué violencias pueden existir en un lugar. Y no significa también que porque alguien lo esté haciendo de manera violenta en un campo, yo ya no me meto ahí. También yo puedo, si esos son mis valores, decir, yo quiero entrarle aquí y hacerlo de otra manera. Y crear espacios no violentos y seguros para las personas y cambiar cómo funciona esta industria o este campo. Se vale. Pero creo que da información valiosa saber cómo funciona hoy. Y yo estoy completamente de acuerdo con Luis y además como otra perspectiva que se me ocurría mientras escuchaba es
por un lado, yo creo que se vale acercarte a la universidad de tu interés con la carrera de tu interés y preguntar si puedes entrar de oyente a algunas clases, solo como para ver de qué va, cómo se vibra, porque también creo que hay una parte en la decisión de qué estudiar y dónde estudiar, de, eh, pues, no sé, ese universo que vas a estar ahí, va a ser los próximos 4 o 5 años de tu vida, y las conversaciones que van a como predominar probablemente, pues son sobre ese tema y con esas personas. Entonces, como también si como el ambiente que percibes o los temas te prenden o no, te despiertan tu interés, porque como que para mí la conversación es en dos niveles. Es, sí, cómo se ve ese mundo laboral, si es que voy a como desarrollarme en esa área. Y bueno, ¿y de qué quiero estar hablando sin cesar los próximos 4 o 5 años de mi vida? Eh, y creo que ahí es también como, creo que por un lado, de pronto las optativas ayudan a eso, como decir, esto que escuché me parece interesante, o como empezar a hacer, no, creo que el ramo de la orientación vocacional cada vez está más desarrollado también y eso ayuda un montón. A veces ayuda un montón y a veces confunde más, la verdad, porque depende, como todo en esta vida. Pero sí creo que de pronto empezarme a preguntar, bueno, por dónde, no que sí me gusta, es decir, si siempre no sé, a mí hay gente, yo tengo una amiga que ella en el tráfico, el juego que hace es suma y resta las placas de los coches hasta que den cero. O sea, hace como esas operaciones. Bueno, claramente tiene una pasión por las matemáticas. Ahí hay información, ¿no? Claro. eh, por decir cualquier cosa, a mí me gusta mucho dibujar. Bueno, ahí hay información. Es decir, porque también creo, y eso lo he visto, es que cuando logras conectar con eso, que son esos pequeños detalles del cotidiano, como que esa información de qué te gusta y qué no te gusta está en el cotidiano, en esas pequeñas cosas, que cuando logras descubrirlo, si logras atinarle, porque no siempre tienes esa claridad de qué disfrutas hacer y es más fácil, porque entonces no sé, a mí me pasaba, yo considero que mi historia es muy afortunada porque logré por muchos años, cuando empezaba a decir, yo estoy en un lugar en donde yo pagaría por estar aquí, ¿no? Como que era, y además me pagan, ¿no? Claro. Y eso hacía que mi trabajo no se sintiera trabajo. Y tiene mucho que ver con la pasión, que no sé si tú tuviste esa experiencia cuando descubriste este tema de derechos humanos y empezaste a hacerlo. Y creo que es que te supiste escuchar, como que de pronto dijiste, esta clase me está diciendo unas cosas que aceleran mi corazón de la emoción. Totalmente. Y yo como conecté con ese tema, por ejemplo, de los derechos humanos y el trabajo con comunidades, pues yo empecé a través de los voluntariados. Ujú. Sí, hubo clases que me conectaron con esto y me descubrí bastante apasionado en las conversaciones que sucedían en la clase, ¿no? Y por supuesto que, ya sabes, muy intenso en unos temas y como que dije, claro, esto dice información de quién soy o quién quiero ser. Pero entonces cuando, desde trabajos que en ese momento eran voluntarios, empiezo a descubrir cómo se vive en el campo el trabajar con derechos humanos y temas relacionados, pues lo que en ese momento me pasó fue que a mí no se me ocurría que se podía vivir de eso. Claro. Para mí era al contrario, era un tema en el que yo le tenía que poner de mi bolsillo para desplazarme, para ir a los lugares a los que estaba yendo y ya sabes, hacer colectas para los recursos que se tienen que hacer para fondear ciertos proyectos. Más bien era algo que generaba como cierta necesidad económica para poder sustentar y en algún momento dije, bueno, quizá puedo tener un trabajo que me mantenga y que a la par con eso pueda destinar cierta parte de mis recursos para seguir haciendo esto que me encanta. Y ahí entra el tema de las redes. Encontré personas que para mí fue revelador, me enseñaron que estaban haciendo este esfuerzo por crear una serie de oportunidades profesionales para quienes les apasionan estos temas y quieren que esto, pues, que esto se replique cada vez más, ¿no? Encontré a personas que hoy son parte de Tocaltía, si quieren buscar nuestra página de internet, tocaltía.com, que es una organización pues de la que soy parte. Cuando yo encuentro a las personas que son parte de Tocaltía, descubro que hay otras personas igual de aguerridas que yo con querer hacer esto todo el tiempo. Y entonces hay que capitalizarlo para poder hacerlo todo el tiempo, porque si no tendrá que ser mi medio tiempo de voluntariado y entonces habrá que tocar un montón de puertas
gestionar proyectos y algunos los tendremos que hacer con empresas y otros con instituciones educativas y otras con el gobierno y otras veremos cómo le hacemos, pero tendremos que ser personas súper creativas y desarrollar formas de que alguien trabaje cada vez más en esto, porque además es algo que urge en nuestra sociedad. Total. Para mí eso fue algo revelador y entonces por eso también una recomendación que daría para la pregunta que nos hacían es crea redes, busca dónde se juntan las personas que les interesa lo que Claro. a ti te interesa. Siempre ten mucho cuidado, sobre todo si eres un menor de edad, ¿no? En qué espacios te estás metiendo, y hay espacios donde pueden haber riesgos importantes. Siempre cuídate de eso, porque creo que el cuidado es la regla de oro. Primero te tienes que cuidar, pero busca estos espacios donde se reúnen, donde hablan, donde entablan comunicación las personas que les apasionan las mismas cosas que a ti. Y porque las hay, y puede ser de cualquier área, es decir, si lo tuyo es el marketing, por irme como a otro polo, bueno, hay talleres, ¿no? Hay ponencias, hay charlas. Congresos. Bueno, pues acércate a una de esas charlas, ¿no? Como a lo mejor, o sea, como da un brinquito a asomarte a ese mundo a ver cómo se siente y cómo se escucha. Ve con la directora o el director de carrera de el lugar donde te interesa estudiar y pide una cita y pregunta, ve de oyente, platica con mucha gente, trata de buscar en tu entorno gente que ha estudiado eso y platica con muchas personas, no solo con una, porque cada experiencia es única. Y como que es la curiosidad, me hacías pensar cuando yo como que me adentré en el mundo del teatro. Yo conocí el teatro cuando en la secundaria y ahí fue así como amor a primera vista. Y de ahí, pues lo que yo hacía era ir al teatro todos los fines de semana cuando podía, es decir, y leer muchísimo teatro y platicar con gente que hacía teatro. Y entonces de pronto me descubrí que el 90% de mi conversación era el teatro. Y dije, quizá aquí hay una pieza de información. Y aún así, vaya, me dediqué lo digo porque a eso me dediqué, pero lo que es un poco parecido a tomar esta decisión de estudiar. Es decir, si encuentras esa vocecita que te resuena, ese Pepe Grillo ahí que te dice esto se siente interesante, siempre hay como dar una probadita y volvemos al punto de inicio. Y si a la mera hora descubres que no es lo que estabas pensando, no pasa nada. Es decir, cuando una le quita esa presión a esta decisión, también ayuda un montón de decir, también no pasa nada si de pronto ahorita me lo tomo con toda la seriedad y el compromiso tomar esta decisión, pero que si en 2 años o en 1 o en 6 meses descubro que no es lo mío, pues tampoco pasa nada. Voy a hacer esperemos haber contestado, Ilse, tu pregunta. Voy a pasar a la pregunta que nos hace Jonathan. Nos pregunta, ¿ustedes cómo ven los intercambios? ¿Te ayudan a ver una visión diferente y abrirte el camino? Porque a mi familia le da miedo y pone el pretexto de la lana, pero ya hay asociaciones que te apoyan económicamente. ¿Qué opinas de los intercambios? Yo diría que si tienes como el interés de irte de intercambio y las asociaciones que te apoyan las tienes a la mano para aplicar y la lana tú consideras que no es un impedimento, pues valdría la pena seguir teniendo la conversación en casa, porque yo creo que suman un montón esas experiencias, porque siempre conocer otras realidades y otras experiencias de vida y otras maneras de pensar, incluso dentro de tu propio ramo, siempre será enriquecedor conocer otras experiencias. Si tienes ese interés, yo creo que vale la pena seguir pues con esas conversaciones en casa, porque bueno, sí, creo que si papá y mamá o papá o quien pague, quien sea que pague o apoye para tus estudios, pues no, es como una especie de sociedad, entonces hay que conversarlo, pero siento que puede ser una experiencia muy enriquecedora. Yo creo que, estoy de acuerdo con que puede ser una experiencia muy enriquecedora. Creo que es una de esas cosas que cada quien hace por razones diferentes. Sí, o sea, pienso en los intercambios de estas organizaciones internacionales que se hacen desde la prepa. O sea, yo pienso en mi prepa, pues tenía compañeras y compañeros de intercambio varias veces y era como, creo que en ese momento la parte cultural es muy interesante, conocer otra cultura y acercarte a otra cultura y descubrirte en ese proceso. He trabajado con personas que me han hablado de sus intercambios como un momento bien importante en el autodescubrimiento, y eso me parece que suma mucho. Creo que hay personas que lo hacen. Yo tengo amistades que sus intercambios tenían muy claro que querían que fueran
para ir a una escuela en particular, ¿no? Hay esta escuela en tal país que quizá hoy económicamente no me es posible pagar la licenciatura, la maestría ahí, pero me puedo ir un semestre de intercambio y para mí es un sueño tener una formación en este lugar y me parece que es súper válido. Sí, hacia allá van mis sueños, mis esperanzas de vida, mis valores, ¿no? Yo en lo particular pienso en cuando yo tuve esa experiencia, yo lo hice también con una idea muy clara que no es ninguna de las dos que ya les conté. Para mí era esta claridad de yo quiero tener una experiencia, o sea, yo me fui a hacer pasantías. Entonces, para mí tenía que ver con yo quiero sumar experiencia profesional. Cuando yo ya había descubierto que el trabajo en comunidades y el trabajo en derechos humanos me gustaba, para mí tenía que ver con quiero sumar experiencia profesional en este campo, porque si de por sí no hay mucha oferta, cuando acabe la carrera no quiero que me agarre tarde, porque había una serie de cosas que yo quería lograr en la vida en ese momento y que hoy le agradezco mucho a Luis del pasado que lo haya hecho. En el camino fue una experiencia muy interesante, lo cultural y las oportunidades, digamos que a nivel social y personal que me abrió, pero yo sabía que lo quería hacer porque había una pieza ahí importante acomodar en el desarrollo profesional antes de terminar la licenciatura y salir al mundo como lo pensaríamos, y para mí funcionó muy bien. Entonces, esa es mi experiencia. Y yo lo que sumo es que, Jonathan, si tienes esa inquietud, por la razón que tú tengas, vale la pena explorarlo. Yo, por ejemplo, yo nunca me fui de intercambio mientras estudiaba y nunca lo tuve en el radar. Y estoy bien con eso, pues. Pero sí creo que las personas a mi alrededor que pudieron hacerlo, por las razones que hayan sido, pues fue una experiencia que les sumó, ¿no? Entonces, bueno, si tienes tú ese interés, vale la pena seguir conversándolo y ver si logras llegar a un acuerdo con tus papás o con quien tengas que tener esa conversación. Esperamos haber contestado la pregunta y yo voy a seguir con las preguntas que tenemos hoy, porque además a Rina y a mí nos encanta platicar y se nos va el tiempo a veces. Joel nos pregunta, ¿cómo lidiar con la presión social y familiar donde te dicen, por ejemplo, que estudies la carrera que más dinero te deja? Y nos comparte su historia, en mi caso, que estudié Derecho para seguir un negocio familiar que pues es un bufete de abogados. ¿Cómo lidiar con esta presión? Híjole. Yo soy fiel creyente y quizás haya quien no esté de acuerdo conmigo, pero no, sí, es una muy buena pregunta que, como que, en mi experiencia, desde mi experiencia teatral, lo digo, porque cuando uno se dedica a hacer teatro, las voces del coro dicen que uno no puede vivir de hacer teatro, y yo he vivido hasta el día de hoy, ¿no? Con, con estas multidisciplinas y complementando, y nada, como esta cosa de se puede, pues, muchos años solo vivir el teatro. Y, y yo creo que la pregunta es, si tú qué quieres, Joel. O sea, como que esa sería para mí la primera pregunta. ¿Qué quieres tú? ¿Cuál es tu postura con respecto a este negocio familiar en cuanto a cómo te ves estudiando derecho? Es decir, antes de, ¿no? De escuchar eso primero, antes de decir qué te gustaría hacer, ¿no? Y empezar por ahí, quizá. Yo lo que me viene a la mente, primero sí, como este momento de conocer en dónde estás tú. Si tú ya tienes clara otra pasión y tienes claro otro rumbo en el que quisieras ir, pero hay una presión social que no te deja ir en ese y te dice que vayas en otro, o a veces lo que pasa es que ni siquiera tengo otra pasión, pero necesito una calma que no estoy pudiendo tener por un montón de voces que me están presionando, necesito que me den un poco de espacio y de calma para yo tener este autodescubrimiento y probar y conocer y saber cuáles son mis pasiones profesionales. Para lidiar con ellas, bueno, creo que por supuesto esta no sería una fórmula para nada mágica de cómo resolver, pero algunos recursos que se me ocurren es, primero, privilegiar, priorizar un tiempo y un espacio para mí en el que yo puedo entrar en contacto contigo mismo y no me olvido de quién soy y de quién quiero ser. Como si todo el tiempo estoy en contacto con estas voces, de pronto me puedo perder. Si yo tengo un momento para mí, tengo este ratito donde sí me puedo recordar yo hacia dónde quiero ir, yo sí investigo los temas que me interesan, yo sí empiezo a probar otros intereses profesionales. Y en ese caminar, pues aunque suene muy trillado, creo que la comunicación familiar es bien importante, ¿no? La comunicación con las personas a mi alrededor, porque lo pregunta Joel como algo social y familiar. Sí. Bueno, la comunicación es bien importante y esta comunicación yo la imagino como acercarnos y poder confirmar que escucho lo que las personas me dicen, ¿no? Como
entiendo que, o escucho que lo que me estás diciendo es 100% porque quieres que me vaya bien, ¿no? O sea, entiendo y escucho que me estás dando toda la información que está a tu alcance para tratar de que me vaya bien, de que yo esté en un lugar en el que esté bien. Y eso lo aprecio y lo agradezco. Estoy descubriendo si eso va a funcionar para mí. Estoy descubriendo si eso es algo que puedo hacer. O ya descubrí que este no es un rumbo en el que, pensando en el ser abogado, bueno, tal vez yo ya descubrí que si no quiero ser abogado, no voy a ser un muy buen abogado. Y entonces no voy a hacer una muy buena suma al bufete de abogados. Y a lo mejor si tengo otra pasión desde la que sí puedo sumar, bueno, a lo mejor desde esa trinchera puedo ser parte de, o he descubierto que no quiero ser parte de y que quizás restaré más de lo que sumo estando ahí. Como esta comunicación de cómo la estoy pasando yo, qué procesos internos he vivido yo, qué emociones estoy sintiendo en ese camino, como para podernos entender en el camino. Y si no lo estamos logrando, pues también a veces se me viene a la mente esta parte de poner límites. Y yo mientras te escucho, Luis, lo que sumaría es como que a veces comunicar esto cuando siento esa presión, a lo mejor no es tan fácil, ¿no? Como que Claro. no sé si es el espacio más seguro, no sé cómo va a ser recibido. Y pienso en que también, y aquí va el comercial de la terapia familiar, ¿no? Como que de pronto acudir a unas sesiones de terapia familiar en donde va a haber un acompañamiento para que podamos como familia platicar de esto, revisar esto, trabajarlo, poderlo comunicar como de otra manera o con otras herramientas. También, digo, una vez que recorriste este camino y tienes como más claridad, o si ya la tienes, Joel, creo que ahí hay una parte quizá que podría ser una herramienta, un recurso, y que hay muchas, vemos muchos terapeutas familiares y hay instituciones como el IFAC, por ejemplo, que me viene a la mente, en donde ofertan también sesiones como muy accesibles para familias. Y entonces, nada, como que de pronto puede, porque pensaba en eso y digo, bueno, no sé qué tan abrumador, ¿no? Se puede hacer para alguien de pronto Claro, y poner esos límites. cuando no está siendo un espacio seguro para Exacto. poner esos límites, pues una terapia familiar, en el mejor de los casos, es un espacio seguro en el que sí puedo compartir un poco de lo que yo estoy viviendo y también poder comunicar eso que no me está siendo tan fácil comunicar sin la presencia de una persona terapeuta en el espacio, ¿no? Yo también estoy completamente de acuerdo contigo, porque, bueno, también me remonta a esta revelación de que quien va a vivir con las consecuencias de la elección de carrera voy a ser yo. Y entonces si en ese momento creí que era lo mejor para mí y luego no terminó siendo, pues yo me puedo hacer cargo de mis consecuencias, pero si otras personas lo están eligiendo por mí, no digo que no lo puedo acomodar después, pero probablemente también habrá terapia que tener para acomodar esto, ¿no? Las decisiones que alguien más toma por mí. Y cuando nos hemos dado cuenta, no quiero decir a tiempo porque el tiempo es relativo y para cada quien significa algo distinto, pero cuando sea que eso sucede, si me estoy dando cuenta, a veces vale la pena poner un límite y entender que si yo me voy a hacer cargo de estas consecuencias, de pronto yo tengo que tomar el rumbo de ciertas decisiones. De acuerdo. Y tenemos otra pregunta que también puede ser un tanto polémica y por eso no me quiero quedar sin hacerla. Giselle nos dice: ¿pero no creen que a veces ya no necesariamente necesitas tener una carrera? Claro, tener tablas de cómo cobrar y los impuestos, pero ya hay trabajos chidos donde la gente no cree que son trabajos, como jugar y probar videojuegos, ver series en plataformas o en TikTok, hacer transmisiones y poner tu cuenta de PayPal y solo tomar capacitaciones. ¿Qué opinas, Luis? Tengo un montón de opiniones que no puedo enlistar en un orden de prioridad, es decir, estoy pensando mientras estoy contestando. Por un lado, tengo esta parte amante de las resistencias que dice: ¿quién dijo que hay una manera de hacer las cosas? Dicho eso, tengo mi otra regla de oro que hace ratito decía: mi primer trabajo en la vida es cuidarme. Y entonces pienso que mientras yo no le haga daño a nadie, mientras yo esté siendo responsable con estos nuevos caminos que quizá no eran lo que me enseñaron cuando yo era un niño pequeño y me decían: cuando crezcas puedes ser abogado, arquitecto o doctor, ¿no? Pienso en las más comunes. Hay un montón de puertas más, hay un montón de caminos que no necesariamente estaban ahí antes. Hay caminos que son muy recientes y que al ser recientes todavía no conozco al 100% los efectos que van a tener a largo plazo, todavía no conozco al 100% si va a haber o no una carrera
en eso. Y si empiezo a pensar en la historia, pues no sería la primera vez que un trabajo nuevo se crea o que trabajos desaparecen. Eso ha sucedido, o sea, pienso en las personas telefonistas, ¿no? O quien tenía que estar conectando los cables en el teléfono. Bueno, son trabajos que dejaron de verse así, dejaron de suceder así, y ahora en esas industrias los trabajos son otros. Entonces, lo que pienso es que no hay una manera específica de hacer las cosas. Pienso que es una realidad que vivimos en un mundo con gente que hizo y gente que no hizo una carrera profesional, que en el mundo capitalista en el que vivimos eso tiene efectos, ¿no? Y eso abre o cierra puertas desde los privilegios y la opresión. Y para mí se trata de tomar decisiones de las que yo me puedo hacer responsable, de las que yo me puedo hacer cargo, y para eso necesito información. O sea, entender estadísticamente, bueno, qué tan complicado va a ser para mí si no tengo una carrera, y no que necesariamente eso yo lo pueda pensar como que está bien o está mal, pero si vivo en un mundo capitalista donde eso me va a dar ciertos privilegios o me va a poner en un lugar de opresión, creo que la aspiración un poco es a tener toda la información necesaria, al menos para saber dónde me estoy parando. Sí, y la decisión que estoy tomando, tomar responsabilidad de la decisión si es que tengo la oportunidad de decidir. Y yo lo que pensaba, y hablo de mi experiencia, es decir, como a mí me gusta pensar que la etapa de estudiar, más allá de eso, como yo creo que justo, Giselle, estamos en un momento coyuntural donde los sistemas educativos tienen que cambiar y que ya como está concebido el sistema educativo no se va muy pronto, y ya está sucediendo, no se adapta a las necesidades del mundo, hacia donde va el mundo. Esa es mi sensación y es mi opinión personal. Y estamos viviendo esta transición, y por eso esta pregunta me parece muy relevante y pertinente. También creo que a mí me dio ciertas cosas que yo valoro mucho, como ciertas herramientas que no tienen que ver con el aula y con lo que ahí sucedía. O sea, como que el conocimiento que adquirí en el aula. Creo que la experiencia es mucho más amplia de lo que sucede en el aula. Y eso, no sé, no sé cómo se transformará, ¿no? Pero herramientas sociales, herramientas cómo organizarme, cómo manejar no sé, ciertas cosas como que siento que es una experiencia, como está construida hoy en día, y coincido que es en este mundo capitalista en el que todavía estamos. Es una experiencia más global que solamente pensar el aula y los conocimientos que adquiero dentro del aula, y si el examen es vigente o no es vigente, y si me tengo que memorizar o no, si eso es vigente o no es vigente. Creo que es más amplia. Y desde ese lugar yo encontré herramientas muy valiosas que pues me sumaron a quien soy. Y eso no es, o sea, y eso no es menor, desde mi opinión y mi perspectiva. Pero yo no creo que haya una respuesta a esta pregunta en realidad. Yo creo que es muy única la respuesta desde la perspectiva y experiencia de vida de cada quien. Claro, porque además para mí pues me lleva a pensar que algo que sí es una realidad y que no podemos negar, y de pronto hay quien intenta negarlo, y no, yo en lo personal no estoy de acuerdo con eso, es sí existen las personas exitosas. El éxito también es una definición subjetiva, pero hay personas que les va muy bien en muchos ámbitos de su vida, el familiar, el económico, el social, el personal, sin tener una licenciatura. Y eso es una realidad, esas personas existen hoy. Y para nada me puedo volver un promotor de una cosa o de la otra, porque yo he tenido mi camino particular y solo yo respondo por ese. Pero no puedo replicar un discurso academicista de siempre estudiar es el mejor camino. Pues el camino de cada quien es distinto, y las prioridades de cada quien son distintas. Para mí se trata de tener toda la información con la que puedo contar, y entonces tomar decisiones desde ese lugar, ¿no? Tomar decisiones informadas en las que yo sé que si estoy desde el lugar de la resistencia, sé qué opresiones están sucediendo a mi alrededor, sé con qué prejuicios me voy a enfrentar, y a lo mejor estoy construyendo formas de desmantelar esos prejuicios, y me parece admirable ese trabajo. Yo creo que no todo es para todas las personas. De acuerdo, y me hace pensar, Giselle, que yo, por ejemplo, siempre quise, como que una de mis fantasías siempre fue trabajar probando videojuegos. Solo como un dato curioso. Y nunca, y eso pasa también, ¿no? Como la realidad que yo crecí, pues nunca tuve acceso a ese universo, como decir, ¿y a quién le pregunto y a quién le pido probar videojuegos? Ahora en mi edad adulta lo tengo más a la mano. Irónicamente. Giselle, gracias por tu pregunta, gracias Jonathan, gracias Joel, gracias Ilse por
por sus preguntas, por estar aquí. Gracias a todas las personas que nos escucharon hoy en Vinculario y que comparten este espacio con Luis y conmigo. Y pues qué rica charla y qué importante charla y qué interesante revisión de los pasos. Así que, pues muchas gracias, Luis, por compartir esta mañana conmigo. Muchas gracias, Rina, por esta conversación. Gracias a quienes mandaron sus preguntas, sus experiencias y enriquecen esta conversación también. Y pues continuemos la conversación. Recuerden que en Vinculario, bueno, en @Vinculario nos pueden encontrar en Instagram y ahí nos pueden mandar todos los DMs que quieran y siempre ahí contestamos y tenemos unas conversaciones con ustedes que agradecemos mucho, que también en vinculariomx@gmail.com nos pueden mandar un mail y podemos seguir esta conversación. Creo que hablemos más de lo que no se habla es un lema que yo asumo cada vez más en la vida, y entonces este es un buen caso para traerlo a la mesa. Y por supuesto, pues no se olviden de, si no siguen aún a Radio 13 Digital en cualquiera de sus plataformas y redes sociales, háganlo, y si ya lo hacen, pues recomiéndenlos, que tienen una barra de programación muy rica que aporta mucho. Gracias, Rina, por la conversación de hoy, y pues nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Así es, gracias, Miguel, y gracias, Dani, que nos acompañaron en cabina esta mañana. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.